Gloria al Señor. Vamos a leer Mateo 28 del 19 al 20, un verso que usted se sabe ya de memoria. Dice Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es un versículo que habla acerca de la gran comisión que Cristo le dejó a sus discípulos. Lo hemos escuchado predicado muchas veces y de mil maneras. Y casi siempre el énfasis recae en la primera parte de ir a las naciones. Todo mundo quiere ir a las naciones y hacer discípulos. Todos quieren ir a las naciones. Todos en algún momento de nuestra vida quisimos ir a las naciones y hacer discípulos y que la gente conozca el Evangelio y traer muchas almas a los pies del Señor. El movimiento misionero romántico se encarga de adoctrinar a sus adeptos en la importancia de ir a otras naciones y ganar almas para Cristo. Pero al mismo tiempo los vuelve cada vez más miopes de poder ver las propias necesidades adentro de las iglesias locales. Viven toda su vida preparándose para ir a las misiones y nunca han llevado una sola alma a Cristo en su iglesia local. Si no hacen el trabajo que han sido llamados a hacer en la iglesia local, ¿cómo pretenden ir y predicar a aquellos que no conocen, de los cuales no saben nada de ellos y que son ajenos a su cultura, a sus tradiciones y a todo su entorno? Como que si solamente se puede ser misionero yéndose a otro país. Como que si solamente se puede cumplir con la gran comisión estando en otro país. No debemos, mis amados, caer en este engaño pernicioso para la iglesia local. El llamado primordial de un creyente está en la iglesia local. Y más adelante vamos a ver por qué. Después aprendimos que haciendo una correcta interpretación de este texto en su idioma original, el verbo no está en ir a las naciones, sino que el verbo, la acción, está en hacer discípulos. Ese es el verbo en el idioma original. El énfasis debería estar en ese proceso de hacer discípulos. Y muchos efectivamente se centran en esta importante acción, en esta importante obra de hacer discípulos mientras van a las naciones. Y eso es correcto, pero es una interpretación a medias. No nos podemos quedar hasta ahí solamente porque hay más en ese verso. Esa es solamente la primera parte de esta gran comisión. De manera que cuando tomamos este verso de una manera aislada e ignoramos su contexto inmediato, es decir, lo que dice el resto de esa afirmación, de esa frase, tenemos un montón de llaneros solitarios que andan discipulando y andan bautizando sin que nadie dé cuenta de los nuevos convertidos que vienen al Señor y su perseverancia en el Evangelio. Dice, fui a las naciones, 30,000 almas aceptaron a Cristo en una noche, en una cruzada, y se bautizaron ahí mismo. ¡Qué bueno! Gloria al Señor. Pero ¿y están en las iglesias? ¿Están perseverando? ¿Están guardando la palabra y se están santificando por medio de la palabra? ¿Quién da cuentas de esas almas? Si me dice que fue a Myanmar y tuvieron 100,000 convertidos, yo esperaría ese domingo ir a las iglesias y ver las iglesias llenas de todos esos convertidos. ¿Pero dónde están? Evidentemente hay una mala interpretación de lo que implica este llamado de la gran comisión.
para poder entender bien esta primera parte de esta instrucción, es necesario que nosotros podamos entender varias cosas. La primera es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? La palabra griega para discípulo es la palabra matateo y significa alguien que es enseñado, un pupilo, alguien que sigue las enseñanzas de su maestro. Eso es ser discípulo. Un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús, no solamente en un nivel intelectual, sino que en su propia vida. Sigue estas enseñanzas, vive por ellas y está dispuesto a dar su vida por estas enseñanzas y por mantenerlas en su vida. En pocas palabras, un discípulo es un pecador que ha nacido de nuevo y ahora tiene la facultad para seguir a Jesús. Sabemos por lo que hemos venido estudiando con las doctrinas de la gracia, que Jesús dice en Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y a pesar de que el Padre es quien va a traer a los que son sus discípulos, no podemos obviar, no podemos pasar por alto el hecho de que el Señor Jesucristo ha encargado a sus discípulos, nos ha encargado a nosotros la labor de predicación del Evangelio. Esto lo vemos en Romanos 10:14. ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Un discípulo entonces responde al llamado de Dios de seguirlo por medio de la predicación del Evangelio de la boca de aquellos que han sido comisionados por Él para llevar estas buenas nuevas. El primer paso del discipulado entonces es la evangelización. ¿Quiénes son los que han sido comisionados con esta tarea de evangelizar? Todos aquellos que somos sus discípulos porque hemos nacido de nuevo. No solo los pastores, no solo los misioneros, no solo los evangelistas. Todo creyente que haya nacido de nuevo está facultado, está mandado a ir y evangelizar a otros. Esa es la comisión que recibimos de parte del Señor Jesucristo. Pero esa es solamente una parte de esa comisión. Nuestro trabajo no termina ahí. Después de ser llamados por el Evangelio de su gracia, aquellos que se identifican como discípulos deben dar testimonio ante una comunidad de creyentes que verdaderamente han sido salvos. Y lo que tenemos hoy por hoy en todas esas concentraciones y campañas evangelísticas son miles de personas que pasan ante un altar y dicen: yo acepto a Cristo, yo soy cristiano ahora. Pero realmente nadie sabe si hay un verdadero cambio en su vida. Quizás es un hombre violento en casa, que violenta a su familia, y pasó al frente en una campaña evangelística, manipulado por un predicador, impulsado por la presión social de su grupo o de la persona que lo invitó, y por todas las razones incorrectas. Pero ese hombre pasó esa noche al altar y más tarde en la noche regresó a su casa a seguir violentando a su familia. Entonces, realmente es eso, una conversión. ¿Quién da cuentas por esa alma? ¿Se da cuenta? Tiene que haber una comunidad de creyentes que pueda testificar que efectivamente ese hombre antes era un violento y ahora el Señor cambió su corazón. El Señor cambió su naturaleza y él tuvo un nuevo nacimiento que le permite ser otra persona, una persona diferente, y negarse a esos impulsos violentos y destructivos para su hogar. Tiene que existir esta rendición de cuentas entre una comunidad de creyentes. Alguien que ha sido llamado por el Evangelio de su gracia,
que se identifica como un discípulo de Jesús debe dar testimonio ante una iglesia de que verdaderamente ha sido salvo. Para que en consecuencia esta comunidad de creyentes, esta iglesia, pueda también dar un testimonio con una limpia conciencia de que ese que afirma ser creyente vive una vida que es consistente con el Evangelio. Que tiene conversaciones y comportamientos que son propios de un creyente. Luego el sello de ese compromiso, el sello de esta transacción en la que un creyente puede testificar y por consiguiente una iglesia puede testificar también de él que es verdaderamente salvo, el sello de esa transacción es el bautismo, la ordenanza del bautismo. Entonces no tiene sentido que alguien se bautice allá en una montaña donde no hay una iglesia, donde no hay una comunidad de creyentes, donde no hay nadie que pueda dar testimonio de que esa persona es verdaderamente salva. Porque el bautismo es ese sello de esa transacción en la que tanto el creyente como la comunidad pueden dar fe que una persona es nacida de nuevo. Y con esto sabemos también que el bautismo es una ordenanza nada más que el Señor mandó a ser celebrada por su iglesia. No es una acción que tenga una propiedad salvífica, no es que una persona se va a salvar porque se bautizó. No, el bautismo solamente es una ordenanza dada por Dios. La única manera por la que las personas pueden ser salvos es por poner su fe en Jesús. Y que Jesús produzca en ellos el nuevo nacimiento y que les conceda arrepentirse de sus pecados. Si nosotros decimos que el bautismo es un requisito para la salvación, nosotros estamos enseñándole a la gente que la salvación puede ser ganada por obras. Ah, ya te bautizaste, ya eres salvo. Es una obra. Somos salvos únicamente por la fe. Entonces, el bautismo es el sello de esa transacción. ¿Dónde dice eso, pastor? Que la gente tiene que testificar y que la iglesia tiene que testificar de la salvación, de la conversión de esa persona. En Hechos 11:18 encontramos la práctica de la iglesia primitiva. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo que está pasando acá? El Señor, en su infinita gracia y misericordia, está expandiendo la salvación hacia los gentiles. Y entonces llama a Pedro, un judío, y lo lleva a presentarle la salvación a los gentiles también, a predicar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y entonces los judíos legalistas que miran a un judío entrando en la casa de un gentil, algo que era prohibido, le reclaman a Pedro y le dicen: Pedro, un hombre judío como tú, ¿qué hace mezclándose con los gentiles si tú sabes que esa práctica es inmunda para nosotros? Entonces Pedro les dice: momentito, señores, esto es lo que está pasando. Pedro se levanta ante la iglesia de Jerusalén, que mire lo que está pasando acá. La primera iglesia en la historia, la iglesia de Jerusalén, donde se dieron los primeros convertidos, le están pidiendo a uno de sus pastores que rinda cuenta de sus acciones. Y entonces el pastor se para a testificar acerca de la conversión verdadera de estos creyentes. Él está presentando testimonio en favor de estos creyentes y explicándoles cómo fue que el Señor extendió la salvación hasta los gentiles. Y entonces la iglesia, al escuchar ese testimonio y quedar completamente satisfechos de saber que es la obra de Dios la que está obrando entre esos gentiles,
con una limpia conciencia, pueden aceptar ese testimonio y glorificar a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de los gentiles. El resultado de la consideración de esa iglesia son las palabras que vemos acá. Oídas estas cosas, callaron, no tenían más que decir, y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro testifica a los judíos de la iglesia acerca de esta conversión de los gentiles. Luego leemos en Hechos 2:41, los que habían recibido la palabra fueron bautizados. Yo estoy seguro, mis hermanos, que ahí habían más personas que no recibieron la palabra, que la escucharon predicada, pero que no la recibieron. Pero los que sí la recibieron, las que efectivamente podían ser contadas como discípulos del Señor, esas recibieron el bautismo. No todas las personas que estaban reunidas ahí ese día. Así que vemos en estos versículos un respaldo para afirmar que la iglesia debe de dar testimonio con una limpia conciencia de la salvación de aquellos que dicen ser salvos. Y que aquellos que dicen ser salvos tienen que dar también razón acerca de la fe y la esperanza que hay en ellos. Luego esa transacción se sella por medio del bautismo del creyente. Pero también encontramos otro verso en 1 de Pedro 2:5, que nos habla acerca de cómo las personas vienen a ser miembros de la iglesia. 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La casa espiritual, que es la iglesia, se edifica únicamente con piedras vivas. Cuando es edificada con piedras vivas, puede ofrecer entonces sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos con eso de piedras vivas? ¿No son los de la selección? Cuando hablamos de piedras vivas, estamos hablando de las personas que vienen a ser parte de este edificio que se llama iglesia. Personas vivificadas por el poder del Espíritu Santo. Personas transformadas y regeneradas por el poder de la resurrección. Personas que tengan vida espiritual y que no estén muertas en vida a causa del pecado, la maldad y la iniquidad. Cuando hablamos de piedras vivas, estamos hablando de los miembros de una iglesia. Una iglesia tiene que ser construida por piedras vivas. Tiene que ser construida con cristianos nacidos de nuevo, con cristianos regenerados, que puedan testificar de esa salvación y que a la iglesia no le quede la más mínima sombra de duda de que esas personas en efecto son cristianos. Esas son las piedras vivas. ¿Cómo sabemos, pastor, si alguien es piedra viva o no? El Señor Jesús responde a esta pregunta. Mateo 7, del 16 al 17, nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Quién puede dar fe de que una persona da frutos buenos? La gente con la que convive. Es por eso que la vida de iglesia se hace juntos, hermanos. No se hace separada. Debemos estar juntos en oración, en discipulado, en el culto al Señor, en la escuela bíblica, para que podamos animarnos unos a otros, para que podamos exhortarnos unos a otros, para que podamos ver en nosotros mismos los frutos espirituales.
Y debe ser una labor de todos nosotros animarnos, no solo del pastor. Si alguien no viene, usted tiene la responsabilidad de llamar a esa persona porque ese es su hermano. Usted tiene que mostrarle amor fraternal. Y debe preguntarle: ¿qué pasó que no llegaste? ¿Qué pasó que no estuviste en la reunión? ¿Está bien? ¿Hay algo por lo que podamos orar por vos? No espere que el pastor le comisione a que vaya a hacerlo. Tiene que hacerlo por usted mismo. Es más, desde ahorita, desde acá, lo comisiono y le encargo esa tarea. Cuando un hermano no venga, llámelo. Pregúntele qué pasó. No para sentirnos mejores y para sentirnos más santos, porque nosotros sí estuvimos en la reunión, sino para interesarnos por él, para exhortarnos hacia las buenas obras. Todos son gallos para recitar aquel verso de Hebreos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero dejan fuera la otra parte de ese verso, que dice exhortándonos unos a otros hacia las buenas obras. Tenemos que interesarnos unos por otros. Así es como vemos el fruto espiritual en las personas, cuando estamos juntos, cuando convivimos con ellos. Y mis hermanos, yo les puedo decir que durante estos 11 meses de estar haciendo esto de manera consistente, he podido ver el avance de muchos hermanos que empezaron sin ningún fundamento bíblico y ahora han crecido notablemente. Se nota en su manera de leer, en su manera de orar y en su manera de comportarse también. Los frutos espirituales son evidentes en una persona, no solamente en actitudes externas, en comportamientos externos, sino que internamente también. Porque ¿qué hace que una persona esté aquí un domingo? ¿Qué hace que una persona el viernes en la noche, cuando es viernes y el cuerpo lo sabe, aparta su tiempo para estar en oración con los demás hermanos? Eso solo es una obra espiritual. Yo no le pongo una pistola a alguien ni ando manipulando a la gente para que llegue a la reunión de oración. Si mando recordatorios, pero al final quien llega es porque el Espíritu Santo lo conduce ahí. Entonces podemos ver el avance de las personas, podemos ver el fruto de las personas por su compromiso con la iglesia. Y por eso la convivencia como iglesia es tan importante, para poder ver esos frutos. Y es por eso que el testimonio de un creyente es muy importante, mis hermanos. Porque alguien puede decir: soy creyente, he tomado decisión por Cristo. Sin embargo, no evidenciar frutos de esa conversión en medio de la congregación. Es más, ni siquiera en su propia familia. A veces ni siquiera la mamá puede dar testimonio de que es creyente. La iglesia debe probar si aquellos que quieren unirse a su edificación espiritual verdaderamente son piedras vivas. Pastor, eso es legalismo, ustedes son legalistas. La Biblia no dice nada de eso. Sí lo dice, lo que pasa es que usted no lo ha leído. Mire conmigo Hechos 9, del 26 al 28. Mire lo que pasa acá, ponga atención. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo. Pablo viene de tener aquel gran trance, vio al Señor en el desierto, lo derribó al suelo, estuvo ciego, durante un tiempo recibió un discipulado por parte de Ananías y vino al conocimiento del Señor. Y entonces ahora llega campante a Jerusalén a querer unirse a la iglesia. Y mire lo que pasa. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Claro, ese hombre había sido sicario, asesino de otros cristianos. Y viene un día a la iglesia y aparece: hermanos, ¿qué tal? Cuando lo miran entrar, todos se escondieron debajo de la silla. Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado.
y les contó, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Si en alguien puede evidenciarse el nuevo nacimiento, es en la vida de un asesino como Pablo. Hombre, ese varón andaba sacando cristianos del pelo de las sinagogas y matándolos. Y ahora está hablando valerosamente en el nombre del Señor. Eso es el nuevo nacimiento. Ese es un cambio total de naturaleza. El gran apóstol Pablo no fue recibido por los apóstoles porque tenían miedo de que no fueran cristianos. Quiere decir entonces que a la iglesia pueden llegar personas que no son cristianos. Fue hasta que Bernabé se le acercó y pudo constatar que en efecto era una piedra viva, que entonces fue recibido en la iglesia de Jerusalén. Y al igual que Pablo, tenemos muchos casos más. Tenemos la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2. Esta iglesia dice que resistía a los malos y probaba a los que se decían ser apóstoles, y no solamente los probaba, sino que hallaba que eran falsos. Entonces imagina usted el nivel de doctrina y de enseñanza que tenía esta iglesia para probar a esos hombres y demostrar que eran falsos. ¿Y quién era el pastor de Éfeso? Timoteo. Tenemos a Pablo, a Timoteo y a Juan, a hombres tremendos en la doctrina. Entonces, esto nos dice también que una iglesia tiene que ser enseñada en doctrina para que pueda llegar a este nivel de probar a los falsos y hallarlos como mentirosos. Pero se da cuenta que la iglesia no acepta en su seno a todo el que se dice ser cristiano. Aquila y Priscila también se nos dice en Hechos 18:26 que discipularon a Apolos porque solo había sido instruido en el bautismo de Juan, pero ellos lo trajeron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Me encanta esa frase, le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Porque hay muchos que vienen así, que tienen nociones vagas y entendimiento superficial de las cosas. Entonces nosotros somos llamados como Aquila y Priscila, como Bernabé, a llamarlos aparte, a discipularlos y prepararlos para hacerlos piedras vivas que puedan encajar en el edificio espiritual de la iglesia. De manera, mis hermanos, que recibir a alguien en el cuerpo de Cristo es sin duda una gran responsabilidad para la iglesia. Porque no todo el que dice ser cristiano efectivamente lo es. Sería una tremenda irresponsabilidad recibir a alguien que dice ser cristiano y en verdad no lo es. Puede venir alguien diciendo que estuvo tantos años en una iglesia, que se graduó de los mejores seminarios del mundo, que es descendiente directo de Juan Calvino, y todo lo que usted quiera, pero no ser cristiano. Puede ser todas esas cosas, pero no ser cristiano. Y tenemos, por supuesto, el ejemplo de Nicodemo en la Escritura, en Juan 3. Nicodemo era un príncipe entre los fariseos, el maestro de Israel, el que le enseñaba doctrina a Israel. Y cuando el Señor Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no sabía de qué le estaba hablando. Años en la fe, conocimiento, buen comportamiento, no son indicativos de un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo podemos saber que alguien es una piedra viva? Por sus frutos. Necesitamos conocer a una persona. Necesitamos conversar con ellos para saber su testimonio, para saber cómo fueron salvos. Usted le pregunta a la gente, ¿cómo sabes que eres salvo? Y lo que le terminan diciendo, usted se asombraría. Tuve una visión en medio de la noche, bajo un fuego y sentí algo caliente en el pecho que me dijo, mi hijo eres tú. Y un montón de sensaciones.
Estuve a punto de morir y en ese momento me di cuenta que era salvo. Tuve una revelación estando muerto en la sala de operaciones. Y fui al infierno y fui al cielo. Y de ahí me di cuenta que tenía que buscar al Señor. O como Lee Strobel en el caso de Cristo. Toda la evidencia apunta a que Cristo es verdadero. Entonces yo soy cristiano. Porque mi evidencia muestra que Cristo es verdadero. No. Te es necesario nacer de nuevo. Y muchas personas no saben ni siquiera qué es nacer de nuevo. Por eso necesitamos preguntarles y saber cómo nacieron de nuevo. Y por supuesto, nosotros mismos necesitamos conocer y saber qué es el Evangelio y cómo puede una persona nacer de nuevo. Así, al conversar con las personas, al preguntarles qué es el Evangelio, cómo fueron salvos, qué es para ellos arrepentirse, qué es para ellos tener fe. Porque para muchos tener fe es hacer la oración del pecador. Tener fe es pasar al frente al altar. Y eso no es tener fe. Entonces, por supuesto, esto no es preguntarles para reírse, ¿verdad? Y decirles, vos no sabes nada. Es preguntarles para saber a dónde están y cómo podemos nosotros ayudarles a hacer piedras vivas que puedan encajar en el edificio de la iglesia. Pero necesitamos tener estas cosas. Luego de escuchar sus respuestas a estas preguntas, tener comunión con ellos, lo suficiente como para saber, para darnos cuenta si viven de acuerdo a su profesión de fe, ver si son constantes en la iglesia, ver si perseveran en su vida espiritual, ver si hay un interés en ellos por la vida de la iglesia y por las cosas espirituales. Porque muchas personas son académicos de primer nivel. Ustedes le preguntan, ¿qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados y el Señor lo levantó de la muerte. ¿Cómo puede una persona ser salvo? Porque el Señor produzca en ellos el nuevo nacimiento, se arrepientan, les concede el arrepentimiento y poner su fe en Él. Y le dan todas las respuestas correctas acerca de la nueva vida en Cristo. Pero cuando empieza a convivir con ellos, se da cuenta de que lo que ellos dicen está completamente alejado de lo que ellos hacen. En su casa no son ejemplo, solo van a la iglesia el domingo, el resto de la semana no quieren saber nada acerca de Dios y muchas otras cosas más. No hay consistencia entre su profesión y su práctica. Cuando estamos satisfechos y podemos con una limpia conciencia decir, como los apóstoles acerca de Pablo, verdaderamente este es un creyente, entonces esa persona está lista para bautizarse. Y si no está lista, ¿qué pasa? Debemos volver al paso 1, discipularla. Como Bernabé con Pablo, como Aquila y Priscila con Apolos. En el caso de que una persona sea creyente y haya sido bautizado por el bautismo del creyente, que es por inmersión, no rociado, entonces tenemos que discipularlo en los aspectos que son importantes y necesarios acerca de la membresía en la iglesia. ¿Qué cosas son importantes y necesarias para ser miembro de la iglesia? La doctrina. Lo que esta iglesia cree y practica como norma de fe. Y luego enseñarle cuál es su compromiso como miembro con esta iglesia. Y el primer filtro para recibir a alguien en la iglesia es el pastor. Cada vez que llega alguien nuevo y muestra interés, es una visita recurrente, quiere saber más acerca de nosotros, yo soy el primero que estoy interesado en saber si es creyente. Si es creyente, cómo se convirtió, cómo vino al conocimiento del Señor, en preguntarle qué es el Evangelio y muchas otras cosas más. Procuramos acercarnos a él y a su familia. Sin embargo, alguien que viene una vez y no vuelve a venir, o viene un domingo y se pierde 4,
y luego vuelve a venir otra vez y se pierde de nuevo, simplemente no muestra interés. Es simpatizante del Evangelio, pero no es alguien que ha nacido de nuevo. Porque como vimos en nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, el que es nacido de nuevo porque fue elegido del Padre, ese persevera. Y mis amados, puede tener todas las excusas que usted quiera, y todas ellas son válidas. Yo comprendo cuando es por trabajo, cuando es por estudios, cuando es por su familia, y todo lo demás, todo eso está bien, excelente. Yo comprendo que no pueda venir a la iglesia por esas cosas, por el trabajo, por los estudios, por la familia, por todas estas cosas. Y está bien. Lo que sí le quiero decir es que nunca va a perseverar en su vida espiritual si el Espíritu no le permite nacer de nuevo y poner en orden sus prioridades a manera de que el Señor sea primero en su vida. Mientras eso no suceda, va a seguir siendo un cometa toda la vida. Y lo preocupante, hermanos, es que el tiempo pasa y las oportunidades se acaban. No espere ser sorprendido por una enfermedad o por la muerte sin buscar al Señor. El segundo filtro para saber si alguien es piedra viva en el edificio de la iglesia son sus miembros. Muchas veces los pastores somos como el profeta Samuel, empecinados con un rey Saúl, impío y sin remedio, a quien Dios ya ha abandonado. Pero seguimos aferrados a ellos por engañándonos que es nuestro corazón pastoral, cuando realmente es nuestro corazón humano el que está involucrado en el asunto. Así que, hermano, usted tiene una gran responsabilidad también en ser un filtro para las personas que vienen a ser parte de esta iglesia. Y usted también, cuando trae a alguien, tiene que escuchar el testimonio de los hermanos. Porque a veces nuestro corazón nos juega feo y queremos creer con todas las ganas que un impío es verdaderamente creyente, que un impío es verdaderamente piedra viva, quizás por el amor o el afecto. Pero los hermanos a veces pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Y nos dicen, ese chavo no me gusta cómo se comporta, no me gusta cómo queda viendo a las hermanas. O esa hermana no me convence con sus actitudes. Sí, la iglesia tiene ese poder y puede darnos un juicio acertado acerca de las cosas que nosotros fallamos en ver por nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor Jesús nos dice, no podemos confiarnos de nuestro corazón porque de él salen todas las cosas malas. Hermanos, hay personas que delante del pastor son una cosa y con los hermanos son otra. Y ya me ha tocado conocer personas así. Bandidos que delante del pastor eran una blanca palomita y con los hermanos andaban pidiéndole dinero y debiéndole a todo mundo. Muchas veces uno no conoce esas cosas y por eso es importante escuchar el testimonio de la iglesia. Los hermanos que andan así en esas cosas no son piedras vivas, sino que son piedras muertas, alporas en una edificación. Si construimos la iglesia con ellos, se nos va a caer todo el edificio. Y espero que usted pueda ver, hermano, con todo esto, la responsabilidad que hay detrás de la comisión de hacer discípulos. No podemos construir la iglesia con cualquiera que venga. Por supuesto, la iglesia está abierta para todo mundo. Todos los que quieren escuchar el mensaje del Evangelio pueden venir a esta iglesia y recibirlo. Aquí no se les cierra la puerta a nadie. Sin embargo, la membresía sí requiere un mayor cuidado y responsabilidad, pues debe estar compuesta únicamente por creyentes verdaderos. Mis amados, si todas las iglesias comprendieran esto, nos evitaríamos tantas divisiones
y tantas disensiones en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hay pleitos y divisiones en las iglesias? Porque no hay una responsabilidad acerca de quién se recibe como miembro. Muchos llegan a ser miembros sin saber siquiera lo que cree la iglesia. Y más adelante se dan cuenta en lo que esa iglesia cree y no están de acuerdo. Y entonces ahí es cuando comienza el divisionismo entre los que creen una cosa y los que creen otra. En esta iglesia creen que uno es salvo, siempre es salvo. No, pues me voy. Eso no es así. O en esta iglesia creen que la salvación se pierde. No, no estoy aquí. Tiene que saber qué cree una iglesia antes de unirse a ella. Y cuando no sabemos esas cosas, más adelante salen los problemas. Así que tenemos que tener la responsabilidad de explicarle a las personas en qué creen una iglesia. En las iglesias pentecostales, por ejemplo, se hacen miembros a todos los que levantaron la mano para aceptar al Señor, sin preguntar si realmente son cristianos. Y sin darse cuenta, meten al cuerpo de Cristo personas que no han sido regeneradas. Sicarios, secuestradores, extorsionadores, violadores y muchas otras cosas más. Y esa tendencia rápidamente ha alcanzado incluso algunas iglesias de sana doctrina. Muchos ya ni someten a las personas a una instrucción previa de lo que es ser un creyente para conducirlo al bautismo y posteriormente a la membresía de la iglesia, con el pretexto de que tenemos que ser amorosos, tenemos que ser compasivos con las almas, tenemos que amar a los hermanos y tenemos que tener misericordia de ellos. Pues mi hermano, no estamos siendo amorosos ni considerados con el cuerpo de Cristo si dejamos que cualquiera no nacido de nuevo, que cualquier no regenerado sea parte de él. Eso no es amar al cuerpo de Cristo, eso no es amar a la iglesia. Y en realidad estas prácticas se popularizan porque las iglesias quieren incrementar su membresía como dé lugar, quieren llenar una cuota de miembros y quieren mostrar que son exitosos y que son bendecidos porque tienen masas de gente asistiendo a sus locales. Realmente eso no da la pauta de una iglesia exitosa. Porque una iglesia puede tener miles de personas y ser sinagoga de Satanás. Enseñar el error. Así que cuánta gente hay en una iglesia no es un determinante de que sea una iglesia sana o una iglesia saludable. Yo ya le he dicho, las iglesias que se miran en el Nuevo Testamento no eran iglesias multitudinarias. Cuando Pablo dice saluda a los hermanos de la iglesia tal y tal, menciona a lo mucho 5. Y nosotros pensamos que esas iglesias del Nuevo Testamento eran megas iglesias como las que vemos ahora. Eran hermanos que se reunían en casas. Pero eran hermanos que estaban dispuestos a morir por la fe. Estaban dispuestos a morir por el nombre de Cristo. Entonces no es cuántos tenemos, sino que los que tengamos, que sean verdaderamente cristianos. Que sean piedras vivas que edifican las iglesias. Así que debemos ser responsables. Debemos hacer discípulos predicándoles el evangelio y permitiendo que Dios los atraiga a Él. Y luego integrarlos al cuerpo de Cristo a través del bautismo del creyente, como testimonio de ellos y de la comunidad a la que pertenecen, de que verdaderamente son salvos. Y en todo esto es necesario resaltar que necesitamos a la iglesia local para ser discípulos. Necesitamos a la iglesia local para cumplir con la gran comisión. Si nosotros entendemos este mandato como es, no se puede hacer de manera aislada en una montaña. Debe ser hecho al margen de una iglesia local. Pastor, ¿y qué pasa si no hay iglesia local? Entonces necesitamos plantar una. ¿Qué se necesita para plantar una iglesia? Necesitamos pastores, necesitamos miembros y una iglesia que los envíe. Y si no hay pastores, pues hay que prepararlos. Así fuimos enviados nosotros
Así fuimos establecidos y así es como estamos creciendo. Como iglesia local, hermanos, tenemos necesidad de levantar más pastores a lo interno de nuestra congregación para que puedan pastorear a nuestra iglesia y que puedan también ser enviados a otros lugares. Tenemos en el horizonte próximo la necesidad de plantar iglesias en La Ceiba y en San Marcos de Ocotepeque, que los hermanos nos acompañan aquí ahora. En estas dos localidades tenemos miembros especiales que nos siguen siempre por las redes sociales y cada tanto se reúnen presencialmente para participar de la comunión con nosotros. Ese es nuestro campo misionero más inmediato. Y después de eso, el Señor irá abriendo más oportunidades para expandir su obra. Mientras tanto, tenemos mucho trabajo que hacer como iglesia. La mies es mucha y los obreros son pocos. La segunda parte de este mandato es mucho más profunda, necesaria y urgente. Y es la que más descuidada se encuentra. Pues aquí el Señor Jesucristo nos manda diciendo, en el verso 20, en la primera parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La razón por la que son tan importantes estas palabras es porque el Señor nos dice varias cosas aquí. La primera es que hay que enseñar a los discípulos. La segunda es que esa enseñanza debe conducir a los discípulos a guardar todas las cosas que el Señor les ha mandado. Y la tercera es que Él nos promete que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para capacitarnos a hacer estas cosas. De manera que en el corazón de lo que una iglesia bíblica hace, se encuentra en primer lugar el evangelismo, como ya hemos visto. Pero en segundo lugar, tenemos la enseñanza y la observancia de las ordenanzas. ¿Sí? En esta segunda parte nos habla acerca de la enseñanza y acerca de guardar las ordenanzas. Esto es, guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Estas son las tres cosas que una iglesia debe de estar haciendo. Una iglesia debe estar haciendo evangelismo, enseñanza o discipulado y celebración de las ordenanzas. Esto es lo que el Señor Jesucristo le comisionó a sus discípulos para hacer. Mis hermanos, hacer templos, vender tamales, hacer política, amasar fortuna, poseer bienes, poner negocios, no son cosas que Dios le mandó a hacer a la iglesia. Son actividades secundarias que, a excepción de la política, las fortunas y los negocios, en algunos casos son lícitas que las hagamos. Por ejemplo, podemos tener una venta de comida para ayudar a un hermano en necesidad. Podemos hacer un templo si Dios nos regala un terreno sin tener que recurrir a un financiamiento que nos deje comprometidos como iglesia. Son cosas que se pueden hacer, pero que no pueden desplazar la actividad principal de la iglesia, que es el evangelismo, la enseñanza y guardar las ordenanzas. En el momento en que alguien me diga, no vine a la iglesia porque estaba haciendo los tamales para la venta, en ese momento tenemos que dejar de hacer eso. Podemos dejar de vender tamales, pero no debemos dejar de enseñar la doctrina. No debemos dejar de observar las ordenanzas. Muchas veces estas actividades secundarias pueden ser el medio para cumplir con lo fundamental. Por ejemplo, hacemos una venta de comida y esa venta de comida la utilizamos para evangelizar a otros. Sí, es el medio, es el canal por el que hacemos lo fundamental en la iglesia. Pero mis hermanos, tenemos que luchar arduamente para que no perdamos de vista lo que es importante. ¿Qué es importante? El evangelismo, la enseñanza y guardar las ordenanzas. Esas son las tres cosas que como iglesia tenemos que estar haciendo. Ahora hablemos acerca de la enseñanza en estos minutos que nos quedan. Porque cuando hablamos de enseñanza, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Pablo le dice a Timoteo lo que él tiene que enseñar. En 2 Timoteo 1, del 13 al 14, nos dice:
retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Subraya ahí esa palabra, el buen depósito, porque eso es lo que nosotros tenemos que estar enseñando. El buen depósito de Dios. Este depósito no es algo que se originó en Pablo, sino que también Pablo lo recibió de parte de Dios. En Gálatas 1, del 11 al 12, él manifiesta esto. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Él fue constituido también como predicador de esta verdad, dice en 2 Timoteo 1:11. Dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Este depósito entonces del que Pablo está hablando es la enseñanza apostólica, la cual fue dada por el Espíritu Santo conforme a la promesa del Señor. Esa promesa la vemos nosotros claramente manifestada en Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y este depósito también fue proclamado por los apóstoles del Señor, tanto en cartas como en libros, como en predicaciones públicas de la palabra. Así que en un sentido limitado, hermanos, esta enseñanza apostólica, este depósito del que estamos hablando, es una referencia al Evangelio. Sin embargo, en el contexto de este pasaje y de muchos otros pasajes, la enseñanza apostólica o el depósito que Timoteo tenía que guardar eran las enseñanzas apostólicas que establecían todo un cuerpo de doctrinas, todo un cuerpo de enseñanzas que la iglesia debería defender y proclamar. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo, las cosas que te escribo, te las escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y defensora de la verdad. Y más adelante le dice cuáles son esas verdades. Le dice cuáles son esas palabras. Si usted tiene su Biblia ahí, quiero que busque este verso en 1 Timoteo 3, 16. Porque a continuación le dice Pablo a Timoteo cuáles son esas verdades que él necesita que sepa, que defienda, que enseñe y que predica. Y usted va a ver que en este versículo aparecen 6 estrofas en letra cursiva, como que si fuera un canto, como que si fuera un poema. ¿Sí? Probablemente esto se debe a que en efecto era un himno antiguo que cantaba la iglesia primitiva para recordarse acerca de las verdades doctrinales que ellos enseñaban. En cierta manera, esta es una forma primitiva de una confesión de fe. Y Pablo le recuerda estas verdades a Timoteo. Y les dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Cuando se refiere a la piedad, está hablando acerca del Evangelio. Y le dice: ¿cuál es este misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y este pequeño canto contiene 6 doctrinas fundamentales que se enseñaban en la iglesia primitiva. La doctrina de la encarnación de Cristo, la doctrina de la justificación por los pecados,
la doctrina de la soberanía divina, la teología pactual, la universalidad de su ministerio y su glorificación. Usted está viendo acá un compendio, un mini compendio de teología sistemática que se enseñaba en la iglesia primitiva. Esta era una especie de confesión de fe que manifestaba las enseñanzas que eran necesarias y que eran predicadas por la iglesia primitiva. La importancia de este depósito, hermano, aunque es evidente, puede ser probado por la centralidad que tiene esta carta de Timoteo. Y vemos que Pablo le manda a Timoteo que guarde la forma de estas cosas que había oído. Segunda de Timoteo 1:3 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el mandato que le hace Pablo a Timoteo es a que pueda guardar íntegramente el depósito que él había recibido. Luego Pablo le manda a que pueda encargar a otros que prediquen, que enseñen lo que él había oído. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El mandato aquí es a encargar responsablemente el depósito a hombres fieles. Luego Pablo le manda que procure ser un obrero fiel que proclama con fidelidad lo que ha oído. Cada vez que Pablo dice esto, lo que has oído, lo que aprendiste de mí, está hablando de este depósito, está hablando de este cuerpo de enseñanzas apostólicas. Y aquí en 2 Timoteo 2:15 le manda a que proclame fielmente este depósito que había recibido. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego Pablo le manda a que persista en lo que había oído. 2 Timoteo 3:10 le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En el verso 14 le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. El mandato aquí es a que él pueda persistir esforzadamente en guardar la pureza del depósito. Y finalmente Pablo le manda a predicar lo que había oído. 2 Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El mandato es a predicar diligentemente el depósito que había recibido. ¿Se da cuenta qué importante es este depósito? ¿Qué importante es enseñarle a la iglesia doctrina? ¿Qué importante es enseñarle a la iglesia el fundamento de las enseñanzas apostólicas? Ahora, todo esto tiene algunas implicaciones para nosotros y con esto vamos a ir cerrando. ¿Cuáles son las implicaciones necesarias de esto, mis hermanos? Este depósito apostólico necesariamente tiene que ser algo concreto y conocible. Tiene que ser algo que nosotros sepamos. No es una idea subjetiva acerca de un depósito. Es algo concreto, es algo que nosotros podemos conocer. Si no fuera así, ¿cómo podemos guardarlo si no lo conocemos? ¿Cómo podemos encargarlo a otro, enseñárselo a otro, predicar fielmente acerca de estas cosas si no sabemos cuál es ese depósito? La doctrina apostólica define la doctrina de la iglesia cristiana y se encuentra grabada en la palabra de Dios, la cual constituye el registro apostólico. ¿Usted quiere saber cuál es el depósito? Váyase a la palabra.
ahí en la palabra está ese depósito de enseñanzas apostólicas, porque la palabra es el registro de lo que enseñaban los apóstoles. La palabra contiene ese depósito que fue encargado a Timoteo. Y debido a que la Escritura es el registro apostólico, en ella se encuentra esta doctrina apostólica, se encuentra este depósito. Así que es nuestra responsabilidad como iglesia poder indagar, poder buscar en la palabra con el propósito de obtener una expresión concreta de esta fe. Ok, si en la Biblia está este depósito, si ese depósito significan las enseñanzas apostólicas, entonces nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de ir y buscar en la palabra cuál es ese depósito, cuáles son esas enseñanzas que nosotros tenemos que guardar, tenemos que defender y tenemos que encargar a otros fielmente. Así que cuando la iglesia hace eso, lo que se producen son confesiones de fe. Las confesiones de fe, así como los credos y las declaraciones doctrinales que vimos nosotros aquí en el verso de 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 3:16, esos credos, esas declaraciones doctrinales, esas confesiones de fe, son el intento legítimo de las iglesias por conservar la fe apostólica. El depósito que una vez Pablo le entregó a Timoteo. Eso hace de las confesiones, de los credos y de las declaraciones doctrinales que sean algo legítimo y válido y algo completamente necesario en la vida de una iglesia bíblica. Porque ¿qué es lo que hacen las confesiones? Es ir a la Biblia y organizar toda la enseñanza de acuerdo a las cosas que nosotros necesitamos saber y decirnos esto es importante. Y cuando nosotros vemos nuestra propia confesión, podemos ver que la primera enseñanza que se nos presenta ahí es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Lo primero que debes saber es que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para conducir al hombre hacia toda verdad y a toda justicia. La doctrina de las Escrituras es el primer depósito de esa enseñanza. Luego seguimos con la doctrina de Dios. Luego seguimos con la doctrina del pecado. Luego seguimos con la doctrina de la provisión divina. Vemos los pactos, la salvación, vemos la libertad cristiana, vemos las últimas cosas. La confesión aglutina todo ese depósito en un cuerpo de enseñanzas que nos permiten a nosotros mantener ese depósito y enseñárselo a los demás. Pero todo está en la Escritura. Las confesiones son el intento de la iglesia por rescatar ese depósito y presentarlo de una forma clara, coherente, que se pueda guardar y que se pueda enseñar a otros. Por eso es que las confesiones son importantes, hermanos. Lo que los pastores deben encargar y compartir con otros está perfectamente limitado y especificado en la frase la enseñanza apostólica. Esto nos sugiere la gran importancia de entrenar hombres bajo una enseñanza confesional. ¿Por qué enseñamos la confesión en el discipulado? Porque en la confesión está el depósito. Ese depósito que tenemos que guardar y defender se nos enseña de manera coherente ahí en la confesión. Entonces, cada vez que usted está conmigo en el discipulado del miércoles, está aprendiendo acerca de este depósito. Y por medio de estas enseñanzas usted puede enseñar a otros acerca de este depósito. Por lo tanto, el contenido de la enseñanza de la iglesia tiene que estar cimentado en las Escrituras, centrado en el Evangelio y estructurado confesionalmente. O sea, nosotros creemos en esto porque esto es lo que dice la Escritura y esto es lo que es importante
que nosotros sepamos acerca de la Escritura y que enseñemos a otros. Esa enseñanza la legamos a otros a través de una confesión de fe. ¿Qué debemos enseñar nosotros entonces? Al igual que Timoteo, el buen depósito, el cuerpo de doctrinas que enseñaban los apóstoles, las cosas que nuestros predecesores encontraron en la Biblia y definieron como necesarias para la enseñanza y la defensa de la fe, y que quedaron escritas en nuestras confesiones de fe. ¿Por qué insistimos tanto en eso? Los bautistas reformados, cada vez que se paran a predicar, se ponen a hablar de la confesión. ¿Por qué insistimos en esto? Mis hermanos, porque esto es lo que nosotros tenemos que enseñar y guardar. Olvídese de la cultura. Yo no le voy a venir a hablar aquí de la cultura, ni de la política, ni de todas las demás cosas que están predicando los pastores. Nosotros nos estamos preparando para una patria celestial, no para este mundo finito y corrupto. Cuando enseñamos estas cosas, enseñamos a la iglesia alimento sólido, preparamos una iglesia robusta, instruida en el conocimiento de la verdad, que le lleva a tener una comprensión más elevada de Dios, de su salvación, de su estado miserable, y por lo tanto la hace dependiente de Dios y no de sus emociones y sentimientos, que son volátiles e inciertos. Una iglesia que busca satisfacer sus dudas a la luz de la palabra, en vez de a la luz de la cultura y a la luz de lo que el mundo dice, es una iglesia que puede ser como la iglesia de Éfeso, que resiste a los malvados, que prueba a los que se dicen ser apóstoles y los halla como mentirosos. Una iglesia enseñada como Apolos a seguir más exactamente el camino de Dios por el estudio de la doctrina. Una iglesia así puede comprender mejor su responsabilidad en guardar todas las cosas que Dios le ha mandado para ser edificada como casa de Dios, columna y baluarte, columna y defensora de la verdad, y puede por lo tanto ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. En nuestra próxima enseñanza vamos a continuar estudiando acerca del tercer punto en esta gran comisión: el mandato de guardar las ordenanzas. Por hoy, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, venir delante de ti y escuchar la necesidad, Señor, de ser enseñados en el buen depósito de tu palabra. Ayúdanos como iglesia, Señor, a cumplir con tu mandato, con la gran comisión, no descuidando, Señor, lo que es importante para nosotros como iglesia: el evangelismo, Señor, la enseñanza y guardar tus ordenanzas. En esta mañana, Señor, que nos reunimos a celebrar la ordenanza de la cena del Señor, te pedimos que traigas a nuestra mente la reverencia, la solemnidad y la trascendencia de este sublime acto que nos recuerda, Señor, tu muerte y tu resurrección. Permítenos, Señor, ser una iglesia dócil, enseñable, Señor, que persevere en estas cosas, como Timoteo, que es fiel en retener la forma de estas palabras, de este buen depósito que tú nos has dejado a nosotros, Señor. Ayúdanos a no descuidar lo que tú nos mandas en tu palabra, de manera que podamos ser una iglesia, Señor, que resiste a los malos, que prueba a aquellos que se dicen ser hijos tuyos, pero no lo son, Señor, sino que los haya como mentirosos, que es edificada como casa tuya, Señor, casa del Dios viviente, que es una columna y defensora de la verdad,
y que está capacitada para ofrecer sacrificios espirituales agradables a ti, en Cristo Jesús. En tu nombre santo oramos esta mañana, Señor. Amén.